La introducción, efectivamente, lo hablábamos durante la semana, me da el pie, crónica con su título Catástrofe, por supuesto, pero es un título pertinente, la foto de Biden, la foto de Putin atrás un tanque, empezó la Tercera Guerra Mundial. En realidad no es un título de crónica, es un SIC. Sí, un SIC un poco deformado de una periodista oficialista en Rusia, no es un SIC directo, o sea, no es una cita directa de Putin. Ten mucho cuidado con eso. De lo que yo entiendo, no es una cita directa de Putin, pero Putin dijo esta semana algo que a mí me parece clave. Dijo, se acabó el mundo unipolar. A ver, ¿vamos a creer realmente que la invasión de Rusia a Ucrania solo tiene que ver con Ucrania? Y que tiene que ver con el discurso actual del presidente ruso de que están desnazificando Ucrania, o vamos a mirar un poco el mundo un poco más general. Yo siempre te digo, Eduardo, que yo no miro el mundo de la Argentina. Yo miro el mundo como desde arriba, mirando todo lo que pasa. Recordemos la invasión de Estados Unidos a Irak en 1990, cuando Estados Unidos interviene en Kuwait y echa a las tropas iraquíes. ¿Cuál fue la frase más importante del presidente Bush? Ni Kuwait ni Irak. Comienza el nuevo orden internacional. Se está desmembrando la Unión Soviética, comienza el nuevo orden internacional. Efectivamente, un mundo unipolar, guiado por los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tenía planificado invadir Irak, no en 2003, mucho antes. Esto lo hemos mencionado más de una oportunidad. Recuerden, por suerte este programa ya tiene muchos años y lo hemos hablado. Ya en 1998, los republicanos fuera del poder planteaban que el tema del petróleo en Irak era fundamental. Saddam Hussein quería ir a una canasta de monedas y había que tomar ese país para manejar el petróleo. En 1998. 2001, el atentado de las Torres Gemelas los desvía de su objetivo, porque invaden Afganistán. Un sector de los neoconservadores no quería invadir Afganistán, porque los desviaba de su destino. A ver, ¿qué tenía Afganistán? Absolutamente irrelevante para la geopolítica internacional. Lo hacen porque hay una fuerte presión de dar respuesta al atentado a las Torres Gemelas. Después sí terminan invadiendo Irak. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta semana vi un programa de televisión en Francia muy interesante, un debate entre Pascal Bonifaz, que es un experto en relaciones internacionales, con Ghassan Salamé, que es otro experto en relaciones internacionales, que es libanés. Y donde estaban mirando lo que estaba pasando en Ucrania y en el mundo, preguntándose, por ejemplo, ¿cuántos países están apoyando hoy a Europa respecto de Rusia, esta intención de aislar a Rusia? Si vos mirás a Europa, la inmensa mayoría. Pero Europa no es el mundo. El mundo es mucho más que Europa. Vos fíjate que África, esto en el diálogo entre ellos surgió como algo muy interesante, la mayoría de los países africanos no apoya a Estados Unidos. Entre otras cosas, porque recuerdan que la Unión Soviética, aunque sabemos que Rusia no es la Unión Soviética, la Unión Soviética ayudó a esos países y China en la descolonización. ¿Quién fue para ellos el gran enemigo? A la inmensa mayoría de los países africanos. Francia, que ocupó 132 años Argelia, Bélgica. El Reino Unido, Bélgica y sus masacres, España, la ocupación del Sahara, la famosa Villa Cisneros, la ciudad Dakhla, como la llaman en Marruecos. Entonces, ¿por qué no terminan apoyando a Estados Unidos? ¿Por qué India no apoya a Estados Unidos? ¿Qué pasó este fin de semana en Pakistán? Perdón, el fin de semana pasado. El primer ministro depuesto acusa a Estados Unidos de intervenir directamente en Pakistán para llevárselo puesto porque tiene vínculos con Rusia y porque había visitado Rusia hace muy poco. ¿Y cuántas veces hemos hablado acá, Eduardo, que Estados Unidos presiona fuertemente en América Latina para que no se tengan vínculos comerciales ni con Rusia ni con China? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Mucho antes de que se pensara en Ucrania. Hace años que lo venimos diciendo. Entonces, miremos el panorama global. Cuando Putin dice, se acaba el mundo unipolar, ¿qué significa esto? ¿Y qué nos enseña la historia? ¿Cómo se dirimen estas batallas entre grandes potencias coloniales, imperialistas o como las llames? Por guerras. Nos guste o no, por guerras. Entonces hay que prestar mucha atención, más allá de lo militar, si los ucranianos hundieron un barco ruso, si ese barco ruso se hundió, si los crímenes de aquí fueron hechos por ucranianos, por rusos. Es importante, por supuesto.
Pero esta semana Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dijo hay que aislar económica y financieramente a Rusia. ¿Por qué esta obsesión de aislar a Rusia? ¿Qué hay detrás de todo esto, Eduardo Aliberti?